Cuando llegó la hora, el coordinador decidió dar inicio a la reunión semanal de terapia grupal. Era un grupo mixto en el cual realmente habían podido llegar a comprender la raíz de sus problemas y algunos testificaban del beneficio de esas reuniones. Como suele ocurrir entre los asistentes, se encontraba un hombre que siempre había sido de muy pocas palabras y muy cauteloso en sus expresiones. Esa noche el coordinador no quiso cerrar la sesión sin antes brindar a este señor la oportunidad de dar su testimonio. A diferencia de las otras reuniones, habló de tal forma que cautivó al grupo. Entre sus comentarios acerca de sus progresos personales, dijo lo siguiente: ustedes bien conocen toda la carga de problemas con los que llegué aquí. Mi arrogancia, mi orgullo personal, mi soberbia, arruinó mi vida. Reconozco que tenía una personalidad virulenta. Mi familia no me aguantaba más. Con los vecinos era insoportable. Perdí a muchos amigos y mi relación con los compañeros de trabajo era un verdadero desastre. Pero hace tiempo he comenzado una nueva vida. El coordinador del grupo y su psicólogo personal no podía creer lo que estaba escuchando. Era una dulce caricia y también propaganda a su profesionalidad, luego de tanto esfuerzo por ayudar a su paciente. De pronto, alguien del grupo lanzó la certera pregunta: amigo, si antes te percibías como orgulloso, arrogante, soberbio, ¿cómo te definirías ahora a ti mismo? La respuesta fue corta y al punto: ahora soy perfecto. Esta es una historia muy conocida y repetida, porque suele ocurrir hasta en las mejores familias. Creo que todos nos hemos encontrado con este tipo de personalidad que cae mal, y aún nosotros mismos nos hemos visto envueltos en situaciones en que nuestra humildad fue puesta a prueba. ¿Escuchaste bien? Dije nuestra humildad. Te pregunto, ¿cómo se puede ser humilde en un mundo que está dominado por los arrogantes? ¿Cómo se puede ser humilde cuando sentimos que nuestros derechos son avasallados? ¿Cómo ser humilde cuando la ley que impera es la de la selva? Y pido perdón a los animales de la selva que con dolor observan cómo los seres humanos nos devoramos unos a otros. ¿Cómo se puede ser humilde en un mundo tan miserablemente competitivo? ¿Cómo se puede ser humilde cuando al menor descuido uno puede ser vilmente engañado? ¿Cómo se puede ser humilde cuando lo que más vale es la imagen exterior, la fachada bonita, los músculos bien formados, el cascarón que esconde nuestras debilidades? ¿Cómo se puede ser humilde cuando imperan estereotipos de personalidad que exaltan siempre al número uno? Esto es un pálido ejemplo de la sociedad en la que estamos inmersos desde antes que tengamos registro de nuestra propia existencia. Entre las contradicciones de nuestra sociedad actual, las malas palabras, como se las conocía antes, adquirieron un valor superlativo. Son sinónimos de sinceridad, franqueza, transparencia, naturalidad, popularidad. Sin embargo, la palabra humildad se borró del lenguaje cotidiano y cuando se habla de personas humildes se refieren a su condición socioeconómica. Pero muy poco se utiliza la palabra humildad para definirla como una de las cualidades de una personalidad atractiva. ¿Te diste cuenta que a lo largo de la historia, las personas más influyentes en cuanto a ser buenos ejemplos, siempre se han destacado por sus actos de humildad? Hoy en día no es así. Los referentes están en el cine, el teatro, la moda, los deportes, en donde muy pocos se destacan por sus actos de humildad. Lamentablemente, muchas veces se confunde humildad con debilidad o cobardía. Se confunde humildad con la falta de carácter. Así dice la gente. Se confunde humildad con hablar suave o tener algunos buenos modales. Los más religiosos dirían que humildad es realizar algún tipo de sacrificio o mortificación corporal
para conseguir algún beneficio divino. En otras ocasiones aparece la falsa humildad que esconde un ego muy grande y junto a la demagogia muestran la mejor imagen. Tenemos que reconocer que todos nos hemos confundido con este concepto de humildad. Si un profesor de física pregunta a sus alumnos ¿cuántos están en condiciones de explicar la teoría de la relatividad?, es probable que algún alumno se anima a pasar al frente para explicarla. Pero si en la hora siguiente el profesor de filosofía pide que se pongan de pie los alumnos que se consideren más humildes, creo adivinar que ninguno lo haría. ¿Viste alguna vez cómo está compuesto el tronco de una palmera? Millones de fibras salen de sus raíces y llegan a lo alto de la copa, conformando y recorriendo todo su tronco. Nunca he visto una palmera caída por los fuertes vientos o una tormenta. Se dobla pero no se quiebra. El secreto es la unidad que forman esos pequeños filamentos. Lo mismo ocurre con la humildad en la vida de una persona. Está compuesta por pequeñas fibras que cuando se unen dan fortaleza, estabilidad y una personalidad agradable, pero capaz de soportar la adversidad y los vientos más fuertes, de pie, igual que las palmeras. Es muy difícil enumerarlas, porque cada ser humano, como una obra maestra de Dios, tiene sus propias fibras, pero me arriesgo a mencionarte algunas. La humildad siempre se vincula con la integridad de carácter, con la excelencia moral, con la bondad del dominio propio. La humildad siempre está unida a la capacidad para servir a los demás, sin importar su condición social o personal. El respeto hacia los demás hace brillar una personalidad agradable. Defiende sus derechos por el camino de la paz y no de la guerra. Habla para construir y no para destruir. La persona humilde sabe escuchar y evaluar las opiniones ajenas porque no ha perdido su capacidad para aprender. Una persona humilde posee un sano y criterioso juicio. No se cree superior a nadie y no tiene más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Mi intención no es desanimarte. Todo lo contrario, es mostrarte un blanco, un objetivo por alcanzar, no importa la edad. No creas eso que dicen que el loro viejo no aprende más a hablar. Nunca es tarde para volver a ensamblar las fibras de una personalidad agradable. Se puede lograr, claro que sí. Esa es la razón por la que siguen teniendo vigencia las palabras de Jesús cuando sus discípulos comenzaron a pelearse entre ellos para ver quién sería el más importante. Se registran en Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Te lo voy a decir de otra manera. En cierta oportunidad leí que en cada corazón humano hay un trono y una cruz. Si nuestro yo está en el trono, Cristo está en la cruz. Y si Cristo está en el trono, nuestro yo está en la cruz. La verdadera humildad tiene un punto de partida. Hasta que no reconocemos nuestra condición de pecadores delante de Dios y coloquemos nuestro ego en la cruz, muy difícilmente las otras fibras se podrán unir. Por el momento, hasta aquí llegué. Pero continuaré en el próximo tema. Hay mucho más para decir. Hasta pronto. Dios los bendiga.